Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Dijo el poeta T.S. Eliot, son las 8:01 de la tarde y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días, de lunes a viernes. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, y también los que nos siguen a través de pauta.cl y por Spotify, ya se escucha el sonido de los pájaros en el sector precordillerano, Queltehues, Bandurrias, el jardín. El jardín es como una suerte de oasis, pero como ustedes saben, todo jardín está dentro de otro jardín, desde luego el gran jardín que es nuestro planeta, que hoy día está convulsionado por una guerra que está cambiando el escenario mundial, el panorama mundial, el mapa con el que teníamos para recorrer este territorio de la post-Segunda Guerra Mundial, de ahí en adelante, el nuevo orden global. Y en nuestro país también, nuestros mapas y nuestras brújulas están sufriendo percances a la hora de tratar de identificar territorios, donde avanzar, buscar horizontes. ¿Se liga de alguna manera, nos sirve de algo lo que está pasando en Ucrania para iluminar un poco lo que nos está pasando a nosotros? Las cosas no están tan desconectadas hoy día en el mundo. Pareciera que no tiene nada que ver lo que pasa en Ucrania con lo que está pasando aquí en Chile. Asume en los próximos días el nuevo presidente de la República, Gabriel Boric, y la convención está trabajando a una velocidad vertiginosa para cumplir con los plazos para entregar el texto constituyente. Todo eso requiere mirada, reflexión, pensar meditativo, como diría Heidegger. El pensar meditativo se demora junto a las cosas, y quién mejor para comentar la actualidad desde ese pensar meditativo que Leonidas Montes. Ustedes ya lo conocen, director del CEP, él es PhD en Economía de la Universidad de Cambridge, ha escrito varios libros, experto en el gran pensador que se ha llamado el padre del pensamiento capitalista, por decirlo de alguna manera, Adam Smith. Escribe interesantísimas e iluminadoras columnas en el Mercurio. Leonidas, qué gusto de tenerte nuevamente aquí jardineando conmigo. Bueno, gracias por la invitación de nuevo, Cristian, y siempre es un gusto poder conversar contigo en tu jardín, escuchando los pájaros y hablando y reflexionando y deliberando sobre nuestra realidad, que es cada día más compleja, como tú dices, pero es lo que nos toca vivir, ¿no? Es lo que nos toca vivir. La primera pregunta, así yo sé que es una pregunta difícil, no, imagino que no es llegar y lanzar una tesis, pero más bien una intuición. ¿De en qué sentido lo que está pasando en Ucrania, en Europa, hoy nos puede dar algunas luces y pistas o nos puede servir a nuestra propia crisis, que parece tan distinta y tan lejana de esa otra crisis que es una guerra? Bueno, lo que está sucediendo, las terribles noticias que escuchamos día a día de lo que sucede en Ucrania, que es desgarrador, ¿no es cierto? Cuando uno ve las imágenes, millones de personas dejando el país ante una guerra que imaginamos como algo tan lejano, es realmente horrible todo lo que sucede, pero de alguna manera este nuevo orden mundial al cual tú te referías, ¿no es cierto?, gira en torno a una nueva manera de ver el mundo, a nuevos órdenes geopolíticos, pero también lo que se puede ver en esta invasión rusa es, yo diría, un renacimiento, aunque con cautela, por cierto, un rechazo a la guerra generalizado, donde de alguna manera todos esos principios que nosotros defendemos de la modernidad vuelven a surgir, y lo que ha sido la reacción mundial frente a esto, yo creo que es un ejemplo de aquellos valores en los cuales nosotros creemos que son los principios de la paz, por cierto, de oponernos a la guerra, pero también de la libertad, de la igualdad y de todos esos grandes principios. O sea, de alguna manera, este nuevo orden también es como, no hace volver atrás con lo que fueron los principios de la modernidad y del liberalismo entendido en su sentido muy amplio. Eso es un poco lo que pienso yo, y espero que esto se solucione. Ahora, ¿quién lo va a solucionar, Cristian?
no lo sabemos. ¿Cómo se va a solucionar? Tampoco. Y lo que sí volvió es la incertidumbre, que es lo mismo que estamos viviendo en Chile, que es lo que estamos viviendo en todos los países, la incertidumbre política, la incertidumbre económica y la incertidumbre respecto a la propia vida de los ucranianos hoy día, que es algo terrible. Nosotros estamos volviendo a los principios más básicos, incluyendo la vida. De alguna manera como que estuviéramos volviendo a la Edad Media, ¿no es cierto? Pandemia, peste y guerra. Allá nos retroatrae. Ahora, Leonidas, tú hablaste de la crisis, el liberalismo, la democracia liberal, que es un invento civilizatorio tardío, pero fundamental. De alguna manera también aquí está siendo puesto en cuestión desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la discusión, incluso en la convención. Algunos dicen que hay una cierta pulsión en algunos, no quiero ser injusto, incluso una cierta mayoría, o podría ser una minoría también, vamos a verlo, que pareciera ya no confiar en esos principios de la democracia liberal e incluso esté pensando en buscar alternativas. ¿Cómo lo ves tú eso en lo que está pasando en la convención? Mira, nosotros acá en el Centro de Estudios Públicos con Aldo Mascareño y con una serie de otros investigadores que estamos viendo a través de métodos digitales, en términos muy generales, inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo en la Convención Constitucional, todas las votaciones, todas las palabras que hacemos mapas semánticos, se pueden meter todos los Twitter, etcétera. Es bien fascinante, pero nosotros desde el año pasado hemos percibido que hay algo muy interesante que tiene que ver con esto, que es un grupo de convencionales que siempre votan en un bloque, y que están muy abajo. Y para esto se aplica un algoritmo matemático que se creó en Estados Unidos, que se llama el Nominate, que se usa mucho en Estados Unidos, en las votaciones de los congresos, donde este algoritmo toma todas las votaciones de los convencionales y lo ubica en ejes de izquierda a derecha, donde el -1 es muy a la izquierda, el 0 es el centro y el +1 es muy a la derecha. Y nosotros hicimos este primer análisis con las votaciones que se dieron hasta octubre, que fueron 882 votaciones, y hemos hecho un seguimiento muy acucioso de este comportamiento, que como te digo, es un algoritmo que no conoce nombres, no conoce partidos ni agrupaciones, simplemente pesca a partir de los votos. Y hemos visto, como te digo, desde el año pasado, que hay un grupo de convencionales, nosotros le llamamos los decoloniales. ¿Por qué? Porque hay una influencia intelectual muy fuerte que ha calado muy hondo y que precisamente tiene que ver con esto que estamos hablando, con una vuelta a la premodernidad. Todo este decolonialismo latinoamericano es una influencia intelectual que a mi juicio y a nuestro juicio, a muchos de los que estamos acá, ha calado muy hondo en la convención. Y esto se refleja en una serie de artículos que ya se han ido aprobando, en una serie de conceptos y en una, diría yo, transiciones semánticas que se han ido dando a través del tiempo. Y a ti que te gustan las palabras, Cristian, ¿no es cierto? Y lo que ello implica, y gran conocedor del poder de la palabra y de lo que significa el lenguaje para nuestra propia realidad. Si tú te fijas, nosotros empezamos a ver que en términos de la semántica, del uso del lenguaje, empezamos a cambiar de repente de diversidad a disidencia. Y la diversidad es un concepto que todos los liberales entendemos, ¿no es cierto? Que es que haya distintas posiciones, que haya tolerancia, pero que pese a esas diferencias estemos unidos. Y surge este concepto de disidencia, que es un concepto distinto, cuyos vínculos con otras palabras tienen que ver más con separación, con lo tribal, con reaccionar, con antagonizar. ¿Te fijas? Esa fue una primera señal que vimos. Después nos dimos cuenta que en el lenguaje, en las conversaciones, en lo que se escribe, en lo que se habla, ya no se habla de pueblos indígenas, sino que se habla de pueblos originarios. Y así tú vas viendo cómo este lenguaje va moldeando una nueva realidad. Y ahí nos dimos cuenta que hay una serie de unas corrientes intelectuales que se conocen como el decolonialismo latinoamericano, que han calado precisamente muy hondo, que no es solo, es algo mucho más profundo que el indigenismo, que una palabra general. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, el concepto de buen vivir es un concepto que tiene que ver con el decolonialismo que proponen estos intelectuales. Uno de ellos es Sousa de Ventura, que vino a Chile, estuvo presentado ante una comisión, y esto se refleja muy bien en lo que estamos viendo hoy día, en que esa igualdad ante la ley, en que todos somos iguales ante la ley, para algunos no debería ser así, deberíamos tener distintos sistemas legales. ¿Te fijas?
se ve también en esta idea de la interculturalidad, del pluralismo jurídico, al cual yo ya mencioné, esta idea de los estados regionales que van a fragmentar a nuestro país y en resumen te diría yo, a mí me gusta hablar de una fiebre identitaria que ha calado muy hondo y que es una visión muy particularista, que no tiene que ver con lo universal, no hay principios universales. Y este decolonialismo surgió en los años 80 y 90 en Latinoamérica, en universidades extranjeras, por cierto, pero fue como una reacción al marxismo. Entonces hoy día el lenguaje que ellos ocupan, la retórica, es muy distinta a todo lo que nosotros entendemos y conocemos, es mucho más allá de Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau planteaba esta idea del buen salvaje, pero eso para estos decoloniales sería liberal, ¿no es cierto? Acuérdate que Voltaire se reía de Rousseau y decía que él no estaba dispuesto, que le encantaba como escribía Rousseau, pero que él no estaba dispuesto a volver a caminar en cuatro patas, que él ya estaba viejo. ¿Te fijas? Entonces, eso es un tema. Leonidas, y también en una de tus columnas señalaste algo muy interesante, que lo que se ve aquí es un archipiélago de cosas, no sé, casas sin conexión ni coordinación. Y hablas de que la pesadilla del neoliberalismo, del egoísmo, lo que se quiere combatir, y del interés propio, se hace realidad en algunas de las maneras, en algunas de las propuestas, en algunas de las ideas que andan dando vuelta. Es una gran paradoja esa, y me gustaría que me la explicara. Bueno, hay varias paradojas. En la convención se está dando algo mucho más exacerbado de lo que fue, diría yo, o se está aplicando una revancha, ¿no es cierto? Tenemos mucho Jaime Guzmán dando vuelta en esta convención, y esa paradoja precisamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con que esta fiebre identitaria está subsumida en los colectivos, pero dentro de esos colectivos también hay individualidades muy fuertes. Se han creado facciones dentro de las facciones. Volviendo nuevamente al lenguaje, Cristian, fíjate que no deja de ser curioso que en esta reacción hacia las élites, hacia el Congreso, hacia los intelectuales, hacia los expertos, hacia todo lo que huela a élite, ¿no es cierto? Ya no se habla en la convención de bancadas ni de grupos, sino que se habla de colectivos, ¿ya? Y esto en completa contraposición a las bancadas que vienen del Congreso. Entonces también hay una reacción de alguna manera visceral. Ahora, esa fiebre identitaria es individualista también, porque al final lo que uno observa es que esos grupos, esos colectivos, esas facciones dentro de facciones terminan en individuos, ¿no es cierto?, que están defendiendo sus propios anhelos, sus propias preferencias, sus deseos o sus ideas de lo que ellos creen que es una mejor vida. Pero el gran problema es que por qué uno que respeta la vida de los demás y la vida propia, ¿por qué tienen que imponernos una realidad distinta a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender o vivir como ellos quieren? Ese es el gran punto. Y aquí se ha producido como esta herradura, ¿no es cierto?, porque Chile tiene estas ironías históricas que son fascinantes, ¿no es cierto? Si tú recuerdas, el temor, cuando se eligieron los convencionales, el temor era que la derecha capturara un tercio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la derecha y la centroderecha, ¿qué iban a hacer? Iban a, ¿no es cierto?, iban a bloquear, boicotear la nueva constitución. Ahora el problema es justamente lo contrario. Hay un tercio al otro lado, que es la que pone en riesgo, como yo digo, que esta casa de todos no sea la casa de todos. Y eso es preocupante. Y ese un tercio, estos decoloniales hoy día están discutiendo, ¿no es cierto?, desde perspectivas muy individualistas, diría yo, identitarias pero individualistas, que es la ironía de todo esto, preferencias que son personales, que son individuales, que son deseos y anhelos, que nada tienen que ver con una constitución que es un proyecto de largo plazo. Entonces yo creo ahí que aparece como el sujeto individualista y premonido una suerte de voluntad de poder que dice yo quiero, yo puedo, ¿eh? Porque pareciera que todo lo que se quiere se puede. Y por otro lado me recuerdo la imaginación al poder, todo lo que uno imagina puede realizarse, esa consigna mayo del 68, ¿no? No sé qué te parece eso. Bueno, hay una combinación entre todas estas ideas premodernas, ¿no es cierto?,
que están muy presentes y que se ven en todas las, que están dejando huellas ya, ojalá sean rastros solamente, pero yo veo que están dejando huellas en una serie de artículos que ya han sido aprobados por el Pleno, ¿no es cierto? Y que esas huellas nos van a complicar la vida a futuro, pero también hay una voluntad de poder que, que se ha evidenciado en muchos de los convencionales. No hay que olvidar, Cristian, que la política es política y que los seres humanos, ya lo vieron grandes liberales como David Hume y Adam Smith, el mismo Nicanor Parra decía, ¿no es cierto? Ya en los antipoemas somos un embutido de ángeles y bestias, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que se ha visto cada vez más de manifiesto. Y no olvidemos que los convencionales, muchos de ellos, yo diría, me atrevo a decir que una gran mayoría, van a tener ambiciones políticas y probablemente van a postular a cargos como alcalde, van a querer entrar al Congreso. Entonces, toda esta ironía de ir contra las élites, de despreciar al Congreso, al sistema bicameral, de creer que los senadores son unos patricios impuestos, etcétera, etcétera, va a jugar un rol distinto. Bueno, tú también jugabas con el otro artefacto de Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Bueno, la verdad es que uno hubiera esperado para la Constitución que la izquierda y la derecha no se unieran en todo, pero sí llegaran a acuerdos cediendo ambas para poder hacer una Constitución que fuera de todo. Pero bueno, la derecha ha sido prácticamente, se ha hablado mucho de esto, invisibilizada, ninguneada, borrada. Pero ¿cuánta responsabilidad también hay en la derecha de la situación en la que está ahora? Esta debilidad, incluso se ha pensado debilidad de convicción de sus propias ideas, de proponerle una salida al país que no sea simplemente bloquear o después rechazar, porque si volvemos al escenario polar, evidentemente que la izquierda más radical va a llevar a la otra izquierda y vamos a repetir el resultado de la elección presidencial, me imagino, y el apruebo va a ganar, porque esa polaridad, el rechazo va a ser complicado para mucha gente votar rechazo. ¿Cómo la derecha debería romper eso? ¿Cómo? Porque es un actor importante, tiene un 40 y tantos % en la última elección presidencial y también tuvo una buena votación en el Senado, pero es ninguneada por los otros, pero a sí misma no... Hay algo que llama la atención, no se ve una derecha despierta, digamos, no sé si me entiendes, alerta, en acción. Hay gente buena que está haciendo cosas en la convención, como el Grupo Liberal, de Hernán Larraín. ¿Cuál es tu diagnóstico de esa derecha hoy? Bueno, mi diagnóstico de la derecha hoy dentro de la convención y como tú dices... pero a nivel global en el país, digamos. A nivel global. Como actor político, digamos, como actor político. A nivel global la derecha ha cometido muchos errores, ¿no es cierto? Desde el mismo rechazo posiblemente que terminó en una elección donde la misma derecha también contribuyó a la forma electoral que se dio dentro de los convencionales, que a mi juicio tiene grandes virtudes, pero también permitió la entrada de listas de independientes y de escaños reservados que de alguna forma no concitan ninguna conversación con los partidos. Y nosotros en Chile hemos olvidado la importancia de los partidos políticos. Si los partidos políticos son claves, son mucho más que los colectivos, ¿te fijas? Ahora, la derecha ha cometido muchos errores, por cierto, no cabe duda, pero yo creo que ya basta de mirar al pasado. Se pudieron haber hecho muchas cosas. Yo creo que hoy día sigue existiendo la oportunidad de lograr un pacto, ¿no es cierto?, en que no quiero decir la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas, como decía Nicanor Parra, pero un pacto donde haya conversación. Yo creo que hoy día la impresión que uno tiene desde el punto de vista de las políticas públicas es que, rememorando Sloterdijk, ¿no es cierto?, la convención se ha convertido en una esfera que es muy difícil de penetrar, ¿ya? Que es muy difícil de penetrar. ¿Por qué? Porque ven con mucho recelo, con mucha desconfianza hacia el mundo exterior. Y la verdad es que en Chile hay gente muy valiosa. Se han hecho muchos proyectos, todos los centros de estudio han tratado de contribuir, la universidad, a todo este proceso, pero a mí me da la impresión de que este grupo se ha encapsulado dentro de estas lógicas, donde más que deliberación, hoy día estamos observando una agregación de preferencias. Eso es lo más lamentable. Negociaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos opusimos a la cocina, etcétera? ¿Tú te imaginas lo que debe estar pasando ahí adentro entre los colectivos? Yo creo que nadie se lo puede imaginar. Pero yo creo que hoy día
lo que están haciendo, el trabajo es extenuante. Yo creo que nadie se puede imaginar cómo están trabajando esas personas, pero también es un trabajo que queda entrampado y de alguna manera tiene que ver también con el concepto de democracia liberal y con esta creencia en el asambleísmo o en una democracia directa que yo creo que estamos viendo los resultados de las complejidades que esto tiene. La democracia como asambleísmo es algo muy complejo. Somos todos distintas personas y tenemos distintas preferencias. Entonces, aunar voluntades y aunar deseos y anhelos no es fácil. Leonidas asume, decía al comienzo del programa, Gabriel Boric como presidente de la República. A ver, ¿cuál es tu mirada, digamos, de lo que viene? ¿Cómo vislumbras el gobierno entrante? ¿Cómo se cruza esto con la convención? ¿Qué es lo que esperarías? A ver, me gustaría tu diagnóstico político de lo que, no futurología, obviamente, pero sí una reflexión política de cómo se cruzan ambos factores, cómo se pueden cruzar, qué puede pasar en los próximos meses en el país. Mira, yo creo que el presidente Boric tiene desafíos formidables. Formidables en 3 ámbitos. 1, en el político. 2, en el económico. Y 3, en la relación o lo que salga de la Convención Constitucional. Son 3 grandes desafíos que van a estar ahí. En lo político, va a tener al Congreso, ¿no es cierto? En el Congreso no tiene mayoría. Va a sufrir lo mismo que han sufrido los presidentes, los últimos presidentes frente al Congreso. En lo político también va a tener conflictos que se avisoran entre lo que ha sido su giro hacia una socialdemocracia. La verdad es que hay que reconocer que Gabriel Boric ha dado señales tranquilizadoras y con un sentido republicano muy alentador, pero va a tener conflictos evidentemente con el Partido Comunista, cuya agenda es muy distinta. Yo siempre he sostenido, y esto tiene que ver con la Convención Constitucional, y creo que el presidente Boric es hoy día presidente porque precisamente firmó contra muchos de sus aliados y contra el Partido Comunista que no quería hacerlo, firmó el Acuerdo por la Paz y por una nueva constitución. Yo creo que eso es lo que finalmente le permitió al presidente Boric convertirse en presidente. Él optó con mucha valentía, con mucho coraje por el camino institucional. Y yo creo que eso es muy valioso. Y el otro tema importante que tiene que ver con Ucrania y lo que está pasando en la guerra con Rusia, ¿no es cierto?, es el tema económico. Lo más probable es que enfrente grandes demandas por mayores recursos, ¿ya? Y lo más probable es que tengamos serios problemas de inflación, que tengamos el precio del petróleo muy alto durante mucho tiempo y que la economía, esto lo vienen advirtiendo los economistas ya hace meses, va a sufrir un aterrizaje forzoso, casi un frenazo muy grande, quizás más antes de lo que nosotros podemos anticipar. Entonces va a haber también un gran impacto económico que lo va a afectar. Y volviendo a la convención, yo creo que el vínculo del presidente Boric con la constitución que salga es algo casi indisoluble. ¿En qué sentido? 1, porque firmó ese acuerdo, entonces su gobierno va a depender mucho, no solo del apruebo, porque eso es lo que se ve, el apruebo del plebiscito, que vamos a ver si será en septiembre, octubre, o si se posterga el trabajo de la convención, pero también por el contenido de esa constitución. Porque una mala constitución le va a ser muy difícil gobernar al presidente Boric y va a hipotecar el futuro de Chile. Es duro decirlo, pero los gobiernos cambian y las constituciones quedan por mucho tiempo, pero eso es una realidad política. Y hay una razón también más de la visión de la política que ha tenido el propio Frente Amplio y el propio Boric. Ellos sienten, y siempre lo han sentido, que encarnan la transición. Y la culminación de la transición va a venir ¿con qué? Con esa nueva constitución. Entonces, si uno lo ve desde una perspectiva política republicana, yo creo que les interesa, y ahí está el dilema, les interesa más el poder o que esta sea una constitución que permita traer a Chile al siglo XXI, que sea una constitución habilitadora, que sea la casa de todos, como ellos han argumentado durante mucho tiempo. Y yo creo que hasta ahora las señales no son alentadoras.
Entonces yo creo que Boric va a tener el gran dilema, esos tres grandes puntos: el tema económico, el tema político, cómo articula su relación con su propio sector. Ya no olvidemos que el Frente Amplio no viene de la cultura de la democracia representativa que nosotros los más viejos conocemos, sino que tienen también esta cultura de diseminar el poder y son un poco más asambleístas. Yo creo que también va a tener problemas dentro de su propia coalición. Y por otro lado, lo que resulte de esta convención y lo que salga y las señales que se estén dando al respecto, yo creo que van a complicar mucho las relaciones de poderes. Fíjate que ya el Congreso y el Senado en particular ha estado reaccionando y tenemos choques de trenes. Ya la convención es un poder que creó ¿quién? Creó el Congreso y los partidos políticos. Y ahora tenemos estos conflictos. Va a haber conflictos con el Poder Judicial también. Y es muy probable que también haya conflictos con el Poder Ejecutivo. Leonidas, y por último, quisiera preguntarte, no podía dejar de hacerte esta pregunta en una de tus columnas. Tú dices, me vas a ratificar si es verdad o no, que Aristóteles conoció 128, 138 constituciones. Me imagino que tenía algo que decir sobre las constituciones. Hay siempre que volver a ese iluminado griego. ¿Qué podemos encontrar en Aristóteles? ¿Qué pistas, qué vislumbre que nos puede interesar hoy, aunque parezca tan arcaico, pero estamos volviendo a las raíces, al fundamento del pensamiento occidental, que nos pueda servir hoy día? Hablemos brevemente de esa relación de Aristóteles con las constituciones. Bueno, qué difícil hablar de Aristóteles, porque claro, estudió muchas constituciones, como tú dices, y él tenía el concepto de eudaimonía, que no es el buen vivir. ¿Ya? El concepto de eudaimonía, ¿ya? Que está presente en el pensamiento de Aristóteles, este demonio, ¿no es cierto? Este demonio el buen demonio que cada uno tiene, esa es la traducción literal de la palabra eudaimonía, es el eudaimón. Cada uno tiene un buen demonio, ¿ya? Y acuérdate que en la ética Aristóteles habla que todo de alguna manera tiene que tender a esa eudaimonía. Y esa eudaimonía, ese es un punto. Bueno, acordémonos que no es una teleología tampoco lo de Aristóteles, el proceso también importa, ¿no es cierto? Pero pone el centro en quiénes, en cada uno de nosotros, en la persona, en el ciudadano, en la autonomía, en nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro. ¿Te fijas? En que nosotros somos artífices de nuestra propia felicidad. Y yo creo que eso tiene que estar en una constitución. Una constitución tiene que permitirnos a cada uno de nosotros realizarnos y no tiene que obligarnos a vivir de la manera que algunos piensan que es mejor. Yo por eso me opongo tenazmente a todo este discurso del buen vivir, donde nos quieren imponer formas de vida con las cuales yo no concuerdo. Yo voy a respetar cualquier otra forma de vida, tal como lo haría Aristóteles, ¿no es cierto? Puedo ser uno muy tolerante, pero no tengo por qué acogerme o someterme a lo que otros creen que es mejor. Y esto finaliza, ¿no es cierto?, con esa maravillosa frase de Kant que dice: cada uno puede ser feliz a su manera, pero nadie me puede imponer a mí la felicidad. Y yo creo que eso es lo que está en juego hoy día, no solo en la discusión que estamos viendo y en las imposiciones que nos quieren hacer algunos respecto a cuál es la mejor vida. Yo creo que Aristóteles tenía completamente claro que la felicidad y la mejor vida depende al final de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es algo por lo que tiene que velar cualquier constitución, es un refuerzo ante los otros poderes, que sean otros, que sean el Estado, que sean las agrupaciones, etcétera, privilegiar en el fondo nuestra definición más íntima de persona y de ciudadano. Yo creo que eso es lo fundamental. Y alejarnos de esas imposiciones y de esos yugos que son tan comunes en muchos. Leonidas, yo te quiero agradecer este paseo tan instructivo, iluminador por el jardín en esta tarde de miércoles. Son las 8:29, estoy a punto de cerrar la verja de mi jardín. Me quedo con estos pensamientos, con esta reflexión tan interesante de Aristóteles, y te quiero agradecer todas las pistas, los vislumbres que nos has dado y reflexiones sobre el proceso constituyente y también sobre la inminente asunción del nuevo presidente de la República, Gabriel Boric. Te mando un gran abrazo de jardín a jardín, Leonidas, y esperamos encontrarte nuevamente aquí jardineando conmigo una tarde de esas que vienen. Me encantaría, Cristian. Muchas gracias, y cuando quieras nos ponemos a conversar nuevamente. Y nosotros nos despedimos, gran abrazo, querido Radio Vidente. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando sean las 8 en punto, y vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase
de Voltaire que siempre les recuerdo que está al final del Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.